El día de hoy les traigo grandes sorpresas a todas aquellas personas que se queden conmigo hasta el final del video, porque vamos a estar creando un portafolio de meme coins paso a paso que ya les digo ya nos va a estar dejando increíbles ganancias en los próximos días, sin antes mencionarte de que en este intercambio de BitFi ya tengo varios videos hablándoles de diferentes estrategias y la última realmente no se la pueden perder. Con esta pueden generar $10 al día, inclusive solamente trabajando una hora en el mercado de futuros y solamente operando Bitcoin, una de las monedas más seguras en este mercado de criptomonedas. Así que les recomiendo muchísimo este último video de la lista de reproducción de BitFi, que como siempre el enlace lo van a tener abajo en la descripción, tanto el enlace de BitFi como el enlace a todos los videos, a todas las estrategias que voy a estar llevando contigo acá. Como no me puedo dejar pasar esta gran noticia, les voy a estar dejando una de las sorpresas ya mismo para que no se las pierdan, porque en tan solo unos días, de hecho a partir de mediados de diciembre, van a estar habilitando la función de copy trading en BitFi. Así que vayan a crearse una cuenta ya mismo en este exchange, porque todas las operaciones que voy a estar llevando en este portafolio de meme coins las voy a estar sumando a ese copy trading para que todos ustedes puedan copiar esas operaciones. Por si esto fuera poco, como vamos a tener una gran oportunidad de que apenas se habilita el copy trading, la comunidad de Monitor BTC se haga presente y los mejores traders de nuestra comunidad vayan a estar allí, voy a estar apoyando a todos ustedes quienes se abran una cuenta en BitFi y deseen ser traders de la plataforma de copy trading que van a estar lanzando en tan solo unos días. Todavía no la tenemos activa, ok, como ven acá solamente podemos hacer operaciones en el mercado de futuros, pero en tan solo unos días vamos a tener activa también la función de copy trading para que todos los grandes traders que tenemos en esta comunidad de Monitor BTC puedan sumarse a la función de copy trading y lógicamente la gente que quiera copiar esas operaciones puedan hacerlo con los mejores traders de nuestra comunidad. Así que el enlace de BitFi se los dejo abajo en la descripción. Lógicamente voy a estar llevando yo también un copy trading donde voy a estar enfocado más que nada, por lo menos en esta primera etapa, ¿ok?, del copy trading, en trabajar un portafolio de meme coins, que de hecho si ustedes también quieren hacer un copy trading llevando estas estrategias por su propia cuenta, ¿ok?, en su propia cuenta y lógicamente en su propio copy trading, lo van a poder hacer porque les voy a estar dando exactamente las claves para tener un copy trading exitoso. Inclusive yo lo voy a estar haciendo con meme coins, que en teoría son las monedas más riesgosas del mercado, pero que si bien lo sabes hacer te pueden dejar grandes ganancias. De hecho te puedo poner el ejemplo de solamente esta de Neiro ETH, que la he estado estudiando el día de hoy, porque justamente con los robots de trading me metí ahorita mismo en una operación aquí en long. Fíjate que esta moneda, si esperas a los mejores puntos para entrar, la verdad es que te puede sorprender bastante este tipo de velas, porque te pueden dejar ganancias de 100, 200, 300, inclusive 1000% en tan solo un día si te sabes apalancar y sabes aprovechar este tipo de monedas. Por ende voy a estar habilitando justamente en la función de derivados USDTM futuros un portafolio de meme coins, que de hecho en el pasado ya estuvimos haciendo un portafolio de meme coins con grandes resultados y ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a estar viendo varias monedas, vamos a colocar solamente 3 monedas en operación a la vez y vamos a colocar un take profit, que si ese take profit lo llega a conseguir en un día, ok, volvemos a colocar una tercera moneda. Te voy a explicar haciéndolo para que me entiendas, porque la verdad es que la estrategia que les traigo a día de hoy está impresionante. Voy a empezar con el balance disponible de $377 que básicamente me fueron quedando con todas las operaciones en ganancia que pudimos haber hecho con el portafolio meme coins y también con las operaciones en Bitcoin, que con altos apalancamientos también logramos sacar grandes, pero que grandes resultados. Pero en este momento me voy a concentrar en lo que sería el portafolio de memes, que para ello tengo que venir a estas 3 rayitas, venir acá a lo que sería esta flechita hacia abajo y tengo que venir al portafolio de memes, ok, para que me muestre efectivamente cuáles son las meme coins que están listadas en este exchange. Básicamente lo que tengo que hacer es darle a 24 horas change, ¿ok?, para ver las monedas que más han bajado el día de hoy, para meterme en posiciones en long, para meterme en posiciones hacia arriba, en compra, ¿ok? Lo que voy a estar haciendo es que voy a manejar todas estas operaciones en un cruzado, ¿ok? Si ustedes quieren lo pueden llevar en aislado, no hay ningún tipo de problema, pueden llevar también estas mismas operaciones en aislado, pero como las voy a estar llevando en un copy trading, mi idea es trabajar con la estrategia de los promedios, ¿ok? Si bien es cierto, todavía el copy trading no está activo, ¿ok?, lo van a poder copiar en tan solo unos días, ¿ok? Estamos esperando que salga para yo montar mi copy trading allí y todo el mundo pueda seguirlo. Voy a estar trabajando con 20x de apalancamiento en cada una de las monedas, pero si bien voy a trabajar solamente con pequeñas porciones
operaciones de mi capital en cruzado. ¿Para qué? Para no tener precios de liquidación y para lógicamente no perjudicar a la gente que nos está siguiendo, porque efectivamente nosotros vamos a tratar en la medida de lo posible de siempre sacar las operaciones en ganancia. Como estamos en un mercado alcista y estamos viendo de que las meme coins son las protagonistas, cada vez que yo encuentre monedas que están en sus suelos voy a empezar a ejecutar compras. Efectivamente puede pasar de que ejecute una compra aquí en el par de Neiro ETH en este punto y el precio me baje todavía un poquitico más a un precio inclusive menor. Lógicamente, si estoy en compra aquí, me apalanco y me baja, voy a estar teniendo una pérdida en la primera operación, pero si hago un promedio siempre voy a poder salir en ganancia. De hecho, esta estrategia del promedio ya la he hecho con ustedes en BitFi y hemos logrado salir en ganancias. Por ende, voy a estar ejecutando siempre este tipo de posiciones. Como te dije, cruzado 20X es donde voy a estar utilizando todas las operaciones y a la vez solamente voy a tener como máximo, ¿cuántas? 3 monedas meme coins. Por ende, me voy a estar tratando de meter en las mejores gráficas que yo encuentre con los mejores puntos de entrada para conseguir ganancias. La primera gráfica que me voy a estar metiendo es en Neiro ETH, que la verdad no tiene mucha complicación hacer estas operaciones en futuros si es que ya estás acostumbradas a hacerlas. En este caso, voy a estar abriendo un long, ¿ok? En lo que sería una compra en el par de Neiro ETH en puntos efectivamente donde la gráfica esté en sus suelos, esté en los puntos mínimos. Estamos viendo de que, por ejemplo, esta moneda ha tocado ya esa zona de soporte varias veces, ¿ok? Y de paso también ha tocado esa zona como resistencia posible en el pasado. Por ende, creo que esa es una muy buena zona para ejecutar una compra, que de hecho varias personas allí han estado ejecutando compras en estos últimos días, en esta última semana, y la verdad es que ha resultado bastante, ha generado buenas ganancias. Por ende, me voy a estar metiendo con la primera orden a mercado, ¿ok? Pero las siguientes órdenes que vamos a estar colocando, si en caso la moneda llega a estar más abajo, van a ser órdenes más que nada límites, ¿ok? De hecho, la podemos dejar configurada para que sepan cómo hacerlo, si es que ustedes también quieren abrir un copy trading de esta misma forma como lo estamos haciendo nosotros. En este caso, voy a ver que acá en el apartado de margen de mi capital sean operaciones entre 10 y 20 dólares, porque efectivamente yo voy a empezar con un balance disponible de 377 dólares y voy a arriesgar lo mínimo posible en la primera posición por si el precio se me viene más abajo, poder colocar operaciones más fuertes en la segunda, en la tercera, poder colocar unos 20 dólares, unos 25, unos 30, unos 40 a medida de que el precio vaya cayendo. Por ende, voy a ejecutar solamente un margen de 10 dólares para esta primera posición. Por ende, tengo que mover esta barrita hacia la derecha hasta que este margen me llegue aproximadamente a 10 dólares. Efectivamente, acá tengo 11 dólares, que está bien para hacer nuestra primera operación. Y lo que voy a dejar en el apartado de Take Profit y Stop Loss es que todos los días yo voy a apuntarle a que este tipo de monedas por lo menos me tienen que dejar un 50% de ROI, ¿ok? Por lo menos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si efectivamente yo me voy a acostar y tengo ya una ganancia, un ROI de un 10-20%, puedo ya cobrar esa ganancia y meter una operación un poquitico más abajo por si estoy durmiendo, poder ejecutar esa operación un poquitico más abajo. Ya les voy a estar mostrando efectivamente cómo lo vamos a hacer. El precio actualmente de este activo está en los 0.0719. Por ende, mi precio de Take Profit tiene que estar por arriba de este para yo conseguir una ganancia. Por ende, podemos colocar, por ejemplo, 0.0750. Ese precio estaría en un ROI de un 83%, estaría bastante alto, pero yo estaría buscando en primicia solamente un 50% por operación. Entonces, vamos a bajar este, por ejemplo, a 7.4, ¿ok? Eso ya me dejaría 55%, por ende, lo veo bastante bien. Ese sería mi precio de Take Profit y mi precio de Stop Loss no le colocaría. En principio, yo voy a estar trabajando cruzado, pero si ustedes quieren, pueden colocarle un Stop Loss en el cruzado o pueden simplemente trabajarlo aislado, ¿ok? Para no tenerle que colocar Stop Loss y su negativo máximo sería menos 100% por operación, que sería de esos 10 dólares, perder los 10 dólares. ¿Okay? En este caso, yo aquí estaría llevándome una ganancia de 6.23 dólares si ejecuto la operación ahorita y el precio se cierra en este punto de los 0.074. Vamos a ver qué tan posible es esto. Vamos a darle clic aquí a confirmar y vamos a darle clic aquí a comprar, ¿ok? Para que efectivamente se ejecute la operación en el mercado. Le damos confirmar y esa operación se nos ejecuta en el mercado. Acá justamente yo les muestro el apartado de Take Profit para que vean efectivamente qué tan cerca podemos estar de llevarnos esa ganancia. Acá estamos efectivamente en velas de un día, donde cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading. Fíjense que yo ya ejecuté la orden. Voy a pasarla, por ejemplo, a velas de 15 minutos para que lo vean mejor. Yo ya ejecuté la orden en este punto, que fíjate, en este punto, en esta raya verde, es mi primera orden en el mercado. Y fíjate el precio de Take Profit, lo cercano que está. Esto en meme coins nos los puede tocar inclusive en minutos, ¿ok? Porque inclusive ya hemos visto, por ejemplo, acá en este punto, cómo el precio tocó ese punto y se fue muy rápido. En velas de 15 minutos se fue como en 2 horas, ya nos llegó al precio de Take Profit, que es un 50% de ganancia de mis 10 dólares, lo cual sería una ganancia de más de 5 o 6 dólares por operación, ¿ok? Si esto lo podemos
estar haciendo todos los días, estamos hablando de que podemos conseguir ganancias muy pero que muy importantes. Y mi idea es hacerlo justamente con 3 monedas a la vez. Normalmente las 3 monedas a la vez se van a comportar similar. Cuando Bitcoin suba, van a subir las demás. Cuando Bitcoin baje, van a bajar las demás. Pero con un promedio de precios yo puedo promediar las órdenes de cada una de las meme coins. Mi idea es meterme en 3 monedas a la vez para conseguir el mayor resultado posible, porque si solamente lo hago con una moneda a la vez, me puedo demorar en de repente cerrar la operación y conseguir ganancias, ¿ok? Como ves acá, se me restaron aproximadamente unos $10 de la primera operación, que ya la tenemos en el mercado, y fíjate que aquí vamos entre ganancias y pérdidas, hasta que el mercado no consiga un rumbo. Yo no voy a estar consiguiendo esa ganancia. Lo que más me importa de este tipo de portafolios meme coins es que mi precio de liquidación está en 0, o sea, literalmente no tengo precio de liquidación a menos de que me coloque con demasiadas monedas o a menos de que coloque demasiado capital en el mercado. De mis 300 y algo de dólares, solamente coloqué $11 en la primera posición y voy a estar colocando otros $10 en 2 monedas más. Por ende, lo que vamos a estar haciendo es ir al portafolio de memes e ir buscando una por una las monedas que más han subido, que más han bajado y los mejores momentos de entrada. Por ejemplo, en Degen yo ya inclusive ejecuté una posición que de hecho salió extremadamente bien porque me dejó una muy buena ganancia. Yo me metí en esta moneda ya en el pasado y conseguí una muy buena ganancia. De hecho, todo lo tienen grabado en este canal de Monitor BTC, por si lo quieren saber. Está en esta lista de reproducción que le voy a estar dejando abajo en la descripción. La descripción es esta para que le den clic y puedan ver toda esta lista de reproducción para que vean efectivamente toda la estrategia y todo lo que pasamos para conseguir ganancias, ¿ok? Pero lo que voy a estar haciendo básicamente en esta oportunidad es ver monedas que estén en sus suelos, porque por ejemplo Degen, fíjate que ya está bastante arriba de su gráfica, que no me cabe la menor duda de que puede seguir subiendo en este mercado alcista, pero mi idea no es meterme en esos puntos. Mi idea es meterme lo más abajo posible para conseguir 50% de ganancia también lo antes posible. Por ende, vamos a ir a la siguiente moneda, que sería la de Ladies USDT. Esta fue una moneda que inclusive también ya le sacamos una buena ganancia cuando el precio estaba acá. No sé si se acuerdan que creamos el portafolio de meme coins hace muy poco tiempo. La verdad es que inclusive llevamos ese portafolio de meme coins hace 3 semanas fue que lo hicimos, ¿ok? Porque fue nuestro primer video de esta serie de videos de futuros sin precio de liquidación dentro del mercado de BitFi, y justamente hace 3 semanas fue que abrimos esa primera operación en Ladies y fíjate lo importante que fue la ganancia que nos terminó dejando. La idea es justamente meternos allí, salirnos aquí, volvernos a meter allí, salirnos aquí y así sucesivamente ir haciendo una especie de scalping con estas meme coins siempre y cuando no estén en territorio digamos de resistencia importante o no estén pasando sus máximos, porque una vez por ejemplo pase esto, que efectivamente el precio ya pasa sus máximos, yo aquí en esta moneda no me vuelvo a meter, ¿ok? Esta de Ladies la verdad es que está interesante para meterse, pero vamos a ver si tenemos una mejor, porque aunque esté en sus puntos mínimos todavía no lo vemos en el mejor de los puntos. Esta de WIF la verdad es que ya se fue, no me cabe la menor duda. Ojo con esto de que WIF vaya a seguir subiendo. De hecho, si tú conoces varias monedas meme coins y les conoces sus fundamentales y estás dentro de sus comunidades y sabes cuáles son los mejores puntos, tú inclusive te puedes meter en partes altas, ¿ok? Pero mi idea no es esa. Mi idea es crear un portafolio de meme coins que yo sé que tenga el control de ellas, que estoy comprando igual bastante barato ese tipo de monedas y que en este mercado alcista seguramente vayan a subir. Pepe, la verdad es que Pepe está sumamente disparada en su nivel de precio. No es una moneda la cual sirva mucho para el portafolio porque está bastante alta, ¿ok? No quiere decir que no vaya a seguir subiendo, sino que quiere decir que yo en mi caso no la voy a estar metiendo con apalancamiento, ¿ok? En este caso esta de token me gusta bastante. De hecho también fue una de las que agarramos en el portafolio meme coins aquí en estos puntos. Salimos aquí, fíjate toda esta subida que nos terminó dejando. La verdad es que terminó siendo bastante provechosa esta moneda de token. Esta sería la próxima a la cual le colocaría capital porque está en sus puntos mínimos y efectivamente esto créeme que en algún momento va a volver a pasar. Así que si te agarra en posiciones en long allí vas a conseguir mucho dinero. En mi caso voy a pasar de token a ver qué otras monedas tengo. Esta de Hamster, luego de que se disparó fuertísimo, logró empezar otra vez a bajar. Estos pueden llegar a ser también puntos interesantes. A mí me gustaría también agarrarla más abajo porque todavía siento que en esos puntos no es lo indicado. Vamos a la siguiente, que sería esta de Paul. Esta de Paul la verdad es que no es una meme coin, no sé por qué la pusieron acá, porque si no me equivoco esta es Matic, ¿ok? Así que esa la vamos a pasar. Vamos a la de Katy, que también fue una moneda que le entramos, ¿ok? Fíjate que acá está toda la evidencia, ¿ok? Están los B y los S para que veas que efectivamente metimos la posición allí. Logramos ganarla bastante rápido, en un día inclusive ganamos esa posición, pero efectivamente el precio se ha ido muchísimo más arriba en esta de Katy y la verdad es que me alegra saber de que yo estuve en el mercado en esos momentos y estuve agarrando buenas monedas a nivel de precio muy pero que muy baratos. Vamos a la siguiente, que es la de Floki. La de Floki también está sumamente disparada, inclusive también le metimos y la verdad es que subió bastante, ¿ok? Casi que a los máximos de precio que ha tenido esta moneda. Por eso les digo que crear un portafolio de meme coins en este momento está siendo sumamente atractivo porque estás agarrando monedas la verdad sumamente abajo y
cuando pasen este tipo de cosas te va a dejar muy ganador. También la de Shiba le entramos bastante fuerte por 2 oportunidades y en las 2 oportunidades nos terminó dejando muy pero que muy buenas ganancias. Vamos a ver si tenemos oportunidad de meternos con 2 monedas más en el mercado, porque mi idea es justamente esa. Esta de People es la que le voy a entrar, porque esta ya le entré una vez, ¿ok? A esta de People ya le entré una vez acá en esta vela que sale verde, ¿ok? Nos metimos en compra y la verdad la terminamos ganando muy pero que muy rápido, y ahorita está más o menos en ese punto en el cual entramos, así que esta de People me gusta muchísimo para volverme a meter. Lo mismo vamos a estar haciendo acá. Recuérdense que acá tenemos que colocar cruzado y en este caso lo vamos a colocar a 20x. Todas las operaciones las vamos a estar haciendo igual, cruzado a 20x. Como te dije, si te da miedo el cruzado, llévalas en aislado, no hay ningún tipo de problema, llévalas en aislado o simplemente las llevas en cruzado con algún tipo de stop loss, ¿ok? Si te da miedo hacer ese tipo de operaciones, porque yo en mi caso lo que voy a estar aplicando es la estrategia de los promedios. Si por ejemplo esta posición me sale mal, ya cuando lleve un menos 100% de pérdida en esta posición, le vuelvo a ejecutar otra posición. Esa va a ser la idea. Pero la verdad es que este tipo de monedas estoy casi seguro que las vamos a ganar con un 50% de ganancia bastante rápido, ¿ok? Porque todas estas monedas meme coins se están disparando, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo con esta, cruzada a 20x. Le vamos a colocar de margen de nuestro capital, ¿ok? De nuestro capital solamente $10. Lo demás va a ser puro apalancamiento. Por eso estoy tratando de apalancarme lo más que puedo. Por lo menos en meme coins, lo máximo que puedo en la mayoría de las monedas son 20x. Por ejemplo, esta no me deja inclusive apalancarme más, ¿ok? Así que 20x está bastante bien. Y lo que voy a estar haciendo es en un take profit, ¿ok? Colocarle que me quiero llevar el 50% de ganancia. Si el precio está en 0.061, voy a colocar acá que me quiero cerrar esa posición, por ejemplo en 0.062. En ese momento estaremos en un 29% de ganancia, 62.5, estaremos en un 46% de ganancia, 62.6, 62.7, ¿ok? Aquí estaríamos cobrando un 50% de ganancia, que de nuestros $10 estaríamos ganando el mercado 5.83. Esperemos que obviamente esto se haga lo antes posible, inclusive en cuestión de horas, que esto se pueda cumplir. Si no se cumple, no pasa nada, esperamos el siguiente día a ver si nos logra dar esa ganancia. Le damos clic aquí a confirmar y efectivamente le damos clic aquí a comprar para que se nos habilite la posición de una vez. La verdad es que estos take profit, como están bastante cerquita del precio, ¿ok? Normalmente los debería tocar bastante rápido, pero en caso de que no pase, les voy a estar dejando exactamente qué es lo que yo voy a estar haciendo para hacer un poquitico más movidita esta cuenta, porque hay veces que de repente puede no llegar a mi take profit, pero ya si tengo 20% de ganancia, puedo capturar ese 20% de ganancia, así sea una menor ganancia, y dejar una orden límite, ¿ok? Que me permita entrar otra vez en esa moneda más abajo. ¿Ok? Ya lo vamos a estar haciendo para que lo vean y para que lo entiendan. Vamos a seguir con básicamente la última moneda que voy a estar colocando en este portafolio. Estas monedas van a ser variantes. Voy a colocar esta moneda, saco ganancias. Si veo que sigue en un buen punto de entrada, le vuelvo a colocar a la misma. Si no, voy a otra moneda de este portafolio de meme coins a ver cuál se ubica en la mejor zona para poder meterme. Vamos a ver esta de BOME, ¿ok? Que si bien es cierto, no está en el mejor punto de entrada, pero tampoco está mal, ¿ok? Esta de BOME no está mal en este punto. La verdad es que no está para nada mal, pero vamos a ver si conseguimos alguna mejor. ¿Ok? Porque la idea es esa, tratar de entrar en la mejor moneda posible que me encuentre básicamente en un punto donde pueda sacar ganancias relativamente rápido. Esta de meme me gusta bastante porque esta de meme sí que se ubica en la parte de más abajo de la gráfica. La verdad es que meme tiene una capitalización de mercado relativamente alta, no es como Pepe ni Shiba, pero es bastante alta, así que efectivamente para subirla también tiene que inyectarle mucho capital, pero desde que nosotros nos metimos por ejemplo acá, la logramos ganar bastante rápido, esta de meme. Así que bueno, vamos a ver si la de meme la metemos o no. Vamos a la de Ordi a ver qué tal esta moneda. Fíjate que Ordi tampoco está nada mal, ¿ok? Está en una zona bastante bajo, pero creo que en vez de meterme en Ordi, me metería en Sats, ¿ok? De hecho, Sats hoy subió un 5%. Nada, pero que nada mal. De hecho, esta sería una moneda buenísima para agarrarla más abajo. A esta moneda le he hecho múltiples operaciones aquí de long, múltiples operaciones de long, porque para mí esta es una moneda que está destinada a subir en cualquier momento. Recuérdense que en estos puntos que nos encontramos ahorita mismo cuando son meme coins, la verdad es que demoran muy poco tiempo acá y en cualquier momento se pueden disparar cuando estamos en mercado alcistas, así que esta de SAT seguramente va a ser a la que yo le voy a entrar. Inclusive hoy ha subido bastante y me está dejando en un punto que no me gustaría meterme, ¿ok? Pero igual como está bastante abajo de la gráfica me voy a meter igual, pero sería buenísimo agarrarla inclusive todavía un poco más abajo, agarrarla en los 0.023, 0.024, ahorita está en 0.026. Con todo eso me voy a meter en esta porque esta ya la conozco bien, la llevo bastante medida y creo que quizás no me va a dejar la ganancia hoy, pero en los próximos días puede que deje la ganancia. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar aproximadamente un cruzado, ¿ok? En este caso fíjate, esta posición de Sats yo la estaba llevando en aislado a 50x, ¿ok? Ustedes dirán, este apalancamiento es muy alto, sí, pero en realidad estoy trabajando con porcentaje de mi capital muy pequeños, estoy trabajando con $5, con 7, con 10, con 12,
0.11. La verdad es que se puede trabajar con aislado a 50x bastante rápido y bastante fácil con este tipo de monedas. Si te da miedo hacerlo y si no sabes cómo hacerlo, ve a esta lista de reproducción que te muestro exactamente cómo estoy operando con meme coins de esa manera, inclusive en aislado a apalancamientos altísimos, porque la idea es aplicar la estrategia de los promedios. No vamos a estar metiendo todo nuestro capital en meme coins con apalancamientos altísimos, lo hacemos con capitales muy reducidos de nuestro capital total y la verdad es que nos había estado saliendo muy pero que muy bien, así que les recomiendo bastante ver esta lista de reproducción que se llama BitFi y la tienen abajo en la descripción de los videos, ¿ok? Así que bueno, para ejecutar esta operación vamos a ejecutar cruzado y todas las monedas las vamos a poner igual, cruzado a 20x. Tratemos igual de no pasarnos con un apalancamiento tan alto si estamos trabajando en cruzado, porque recuerden que en cruzado estamos trabajando con todo nuestro capital de margen, ¿ok? Así que la idea es tener un control de la situación, un control de la cuenta, y el mejor control que ustedes pueden tener de la cuenta es trabajando con poco capital, con altos apalancamientos, ¿ok? En aislado, o con capitales un poquito más grandes, con apalancamientos menores, ¿ok? Pero en cruzado, ¿ok? Al menos eso es lo que yo vengo manejando bastante en futuros y me viene funcionando bastante bien. En este caso vamos a colocarle $10 de nuestro capital, ¿ok? $10 de nuestro capital, de nuestro margen, y un take profit que en este caso nos deje un 50% de ganancias. Como esta moneda ya subió un 5%, tendría que subir un poquitico más para que nos deje ese 50% de ganancia. Así que no sé si lo vayamos a tener hoy porque es una moneda que ya ha subido hoy, ¿ok? Con todo y eso, el precio está en 0,3026. Vamos a colocar 0,3027. En ese caso, allí ya estaríamos obteniendo una ganancia de un 59%, 58%, así que vamos a tomarla en los 0.3027, inclusive podemos hacerlo así, ¿ok? Por ejemplo, colocar 97, ¿ok? Que sería un punto un poquitico más abajo, porque hay veces que en los niveles que son 0, por ejemplo 27, 28, 29, es un poquitico más difícil llegar, porque allí están la mayor cantidad de órdenes, bien sea para abrirse o para cerrarse. Entonces el mercado normalmente le cuesta llegar un poquitico más a esas zonas, así que vamos a darle un poquito, 52% de ganancia, le damos clic aquí a confirmar y le damos clic aquí a comprar, le damos clic aquí a confirmar y ya tenemos nuestra orden en el mercado. La verdad es que tampoco está tan difícil llegar a esos 27, porque fíjate que en el pasado, de hecho el día de hace 4 días y hace 6 días, el precio tocó esos 27, así que nuestro precio de take profit tampoco es que está imposible, ¿ok? Lo ha tocado por varias oportunidades ese número, así que es posible llegarnos a conseguir esa posición. ¿Qué pasa? Ahora tenemos las 3 posiciones en el mercado, que hay veces que están en ganancia, que hay veces que están en pérdida. Lógicamente eso va a ser así prácticamente todo el día. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Ok? Tengan aquí el ojo muy puesto, porque ya tenemos los 3 take profit, ¿ok? De las 3 monedas. Yo estoy ejecutando esta operación de mañana, ¿ok? Tempranito estoy ejecutando las 3 operaciones que voy a operar el día de hoy. ¿Qué pasa? Cuando me vaya a acostar, cuando me vaya a dormir, si ninguna de estas 3 posiciones se nos ejecutó en un 50% de ganancia, como está aquí, ¿ok? Yo lo que puedo hacer es que si ya tengo alguna que me esté dejando, por ejemplo, un 20% de ganancia, un 25% de ganancia, un 30% de ganancia, inclusive hasta un 10%, ¿ok? Todo depende de cómo lleves tú la estrategia. Puedes ya cerrar esa posición, ¿ok? Que para cerrarla tendrías que hacer mercado, ¿ok? Y le vas a decir que quieres cerrar el 100% de la posición y le das clic aquí a confirmar. Lógicamente, si yo cierro ahorita, como acabé de meter la posición, yo no estaría obteniendo ganancias en este momento. Tendría que la orden estar en ganancia. Por ejemplo, esta ya me deja una ganancia, ¿ok? Si me cierro allí. Y ya aquí yo sacaría $0.93 del mercado. En este caso, yo no lo voy a hacer porque mi idea es llegar al 50% de ganancia. ¿Ok? Esa es mi idea. Pero en caso de que yo ya quiera sacar, digamos, un scalping mucho más rápido, comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, al menos si estás haciendo un copy trading, eso es lo que más te ayuda para crecer ese copy trading, para que tu copy trading tenga muy buenos números y la mayoría de esos números en ganancia. ¿Ok? Cierras con 5%, 10%, 20% de ganancia. En mi caso, yo este copy trading lo voy a estar llevando con quizás menores operaciones, mucho menos operaciones, porque yo aparte de esta cuenta llevo muchas otras cuentas de futuros. Por ende, trato de manejarlas, digamos, cuando tenga tiempo, y por eso dejo mis take profit ya listos y por eso estoy operando en cruzado para que pueda tener margen suficiente para poder aguantar todas esas operaciones. Ya tengo, digamos, establecido más o menos unos parámetros. Con todo y eso, puedo cerrar en ganancias una vez yo ya la tenga, ¿ok? Una vez yo ya la tenga, puedo cerrar en ganancias. Pero, ok, si yo quisiera volver a meter en negro ETH porque estoy viendo que en la gráfica sigue estando abajo, yo lo que hago es colocar una orden límite que esté cerca del precio a la cual yo me metí la primera vez o inclusive un poquitico por debajo. Vamos a poner el caso de que yo en esta moneda me metí aproximadamente en los 0.0719, si no mal recuerdo. De hecho, lo tienen en este video, lo pueden echar para atrás para que vean efectivamente en el punto donde nos metimos. Ya el precio está subiendo un poquitico más, seguramente hasta el día de hoy nos pueda tocar el precio de take profit, pero
en caso de que, por ejemplo, me suba hasta acá, yo ya consiga acá un 20% de ganancia, por ponerles un ejemplo, y ya quiera cobrar esa ganancia, cobro, ¿ok? Pero dejo una orden límite otra vez abajo por si pasa esto, pasa que efectivamente el precio sube, me toca mi orden de take profit, consigo la ganancia y el precio luego vuelve a bajar para volverme a meter, ¿ok? Entonces, si me da esta oportunidad, yo lo que hago es que voy a colocar una orden límite, ¿ok? Más o menos al mismo precio o inclusive un precio por debajo al cual yo me metí. Entonces, en este caso, yo me metí en los 0.0719, podría volver a repetir ese punto, por ejemplo, 0.719, me vuelvo a meter ¿con cuánto? Con $10, en este caso, de margen, ¿ok? Me vuelvo a meter en el mercado, le doy aquí a Take Profit y le digo que me quiero salir con un 50% de ganancia, que eso sería más o menos al precio de los 0.0740. ¿Ok? Más o menos en este punto. Simplemente colocaría confirmar y le doy clic a comprar. Efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer eso? Que cuando el precio vuelva a llegar a los 0.0719, esta orden se me ejecute. Yo lógicamente no la voy a ejecutar en este momento porque se me va a meter en el mercado ya que está el precio muy cerca. Pero por ponerles un ejemplo para que sepan cómo hacerlo. Si yo pongo el precio de los 7.13, ¿ok? Que esta orden sí no se me va a ejecutar porque está un poquitico más abajo, y le doy clic aquí a comprar, esta orden no se me ejecuta de una vez en el mercado como las orden market, ¿ok? Como las orden a mercado, sino que esa es una orden que está allí solamente esperando a que el precio caiga hasta ese punto para ejecutarse. Si el precio nunca cae, ¿ok? Hasta ese punto no se me va a ejecutar la orden. ¿Ok? Obviamente no se me va a ejecutar. Si el precio sigue subiendo, no se me ejecuta. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Cuando yo cierre la posición de noche, ya el día siguiente pueda de repente el precio caer y tocarme esa orden para ya estar yo otra vez en el mercado y poder volver a sacar ganancias. Porque ¿qué pasa? Hay veces que el precio te deja un 20% de ganancia, luego se cae, ¿ok? Te vuelve a tocar una orden y luego vuelve a subir. Entonces tú allí podrías aprovechar, sacar 2 operaciones en ganancia en vez de solamente una. Yo espero que se haya entendido toda la explicación, ¿ok? Eso es en el escenario donde efectivamente el precio vaya hacia arriba y tú consigas ganar esa posición. Vamos a cerrar esta posición de compra, ¿ok? Para que no se nos ejecute en el mercado. Lo único que tengo que hacer es darle a este botoncito acá de la basurita de eliminar y se me elimina esa orden de allí. ¿Qué pasa? En el mejor escenario efectivamente ganamos la posición, perfecto. Nos llega el take profit o inclusive nos llega a un buen punto. Cerramos manual y esperamos a volver a meter otra posición. Pero ¿qué pasa? Si el precio se nos viene abajo, ¿ok? Desde este punto el precio cae, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo de manera muy pero que muy sencilla es ver esta lista de videos donde efectivamente en BitFi te muestro en videos de 20 minutos, son estos 2 videos donde te muestro qué hacer si estás en pérdidas en futuro cruzado. O sea, efectivamente lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué pasa si estoy en pérdidas en futuro cruzado? Esto es lo que tengo que hacer. Este video te lo hice todo. Ahora, si quieres ver todavía más información, tienes el otro que te dice qué pasa si estoy perdiendo en dinero en futuros. Y esta también es una operación con futuros cruzados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Efectivamente, acá te va a mostrar la estrategia de los promedios, que es efectivamente lo que yo hago para siempre poder salir en ganancias de esas posiciones. Siempre poderlas tener en positivo. ¿Ok? Lógicamente mi idea con este copy trading no es cerrar operaciones con porcentajes de ganancia muy pequeños. Mi idea es conseguir porcentajes de ganancia más o menos importantes porque sé que la gente que me copia de repente no lo va a hacer con capitales de $10, sino que lo va a hacer de repente con $50 por posición, $100 por posición. Realmente no sé cómo las personas que vayan a encontrar el copy lo vayan a copiar, ya que la mayoría de las posiciones que yo voy a estar colocando son operaciones en meme coins. Solamente, ojo, solamente voy a estar colocando posiciones en meme coins mientras dure este mercado alcista y mientras estas monedas no estén en sus máximos de precio. Obviamente, cuando Neiro ETH ya esté en sus máximos de precio, no van a ver, ¿ok? No me van a ver a mí metiendo posiciones de compra aquí. No me van a ver a mí haciendo esto. Ni tampoco metiendo shorts, porque si estamos en un mercado alcista, obviamente el precio en cualquier momento te puede liquear esos shorts. Por ende, no lo voy a estar haciendo yo. ¿Qué voy a estar haciendo yo? Buscando en el portafolio de memes las mejores monedas que todavía se ubiquen en esta franja de precio, en la franja de precio más abajo, para yo poder hacer compras y que si el precio se me viene más abajo, como yo estoy en un mercado alcista, yo sé que ese precio en algún momento se va a recuperar, por ende yo puedo promediar esa orden y siempre poder salir en ganancias. Como les dije, todos van a tener la oportunidad de entrar en el copy trading a partir de mediados de diciembre, así que vayan haciendo sus primeras operaciones en BitFi para que si quieren abrirse una cuenta de copy trading puedan ganar mucho más dinero, porque acá ganas dinero no solamente por las operaciones que tú haces, sino por la gente que te sigue en el copy trading. Así que de verdad que es una muy buena opción en caso de que quieras hacer esto con nosotros. También para quienes se quedaron hasta el final del video, como les dije al inicio, vamos a tener una competencia de trading en el cual se van a estar repartiendo sin lugar a dudas al menos 2.000 USDT retirables. ¿Ok? Estos no son bonos, estos son $2.000
cash, ¿ok? Que los van a poder obtener las personas que simplemente participen, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es en estos 26 días que quedan participar en este canal de Monitor BTC para que puedan ganarse este evento, y lo único que tienen que hacer es ir abajo a la descripción para poder registrarse en BitFi y unirse a este evento. También les voy a estar dejando este enlace para que se unan al evento, y lo único que tienen que hacer es trading, ¿ok? A medida de que ustedes hagan mayor volumen de trading, por ende los apalancamientos son importantes. Pueden ustedes operar con 1, 2, 3, 5 dólares de su capital, con capitales muy pequeños, pero apalánquense bastante, 50x, 100x, 200x, para que logren volúmenes de trading muy altos, ¿ok? Que los permitan estar entre las primeras posiciones. Acá igual no pasa nada si no están en las primeras posiciones, porque lógicamente las primeras posiciones son los que se llevan la mayor cantidad de dinero del pozo de premios total, ¿ok? Fíjate que el 80% del premio, o sea, de los $2,000, se van a las primeras personas, ¿ok? A los primeros 5 que lleguen, pero efectivamente sí, no quedas entre los primeros, sino que quedas, bueno, en el puesto 12, ¿ok? No pasa nada porque se van a estar seleccionando al azar otros 20 traders, ¿ok? Que siempre y cuando tengan un volumen de trading algo interesante, les van a estar repartiendo el otro 20% del premio. Ese premio se va a estar entregando 7 días después de que culmine la competencia, y la competencia rueda desde ya, ¿ok? Desde ya puedes venir a BitFi a hacer tus primeras operaciones de trading, y allí vas a ir acumulando volumen. No importa si te ubicas entre los primeros puestos o entre los últimos puestos, siempre vas a tener la oportunidad de participar. Obviamente si quedas entre los primeros 5, ya sabes que seguramente garantizado a ti te va a tocar un buen premio, y lógicamente dólares retirables, o sea, USDT retirables. ¿Qué es lo que pasa acá? Que mucha gente puede empezar, por ejemplo, con $100, y con esos $100, si te apalancas bastante y usas muchas operaciones, puedes llegar al primer volumen de trading, ¿ok? Y si llegas al primer volumen de trading, te vas a quedar efectivamente con el 25% del premio, que serían aproximadamente unos $500, y con 100 prácticamente hiciste un 5x solamente con la competencia, ¿ok? Aparte del dinero que puedes ganar con esos 100 si te apalancas bastante, ¿ok? Así que vale mucho la pena. Ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta es el requisito mínimo de volumen que necesitan tener para ganarse los primeros 5 puestos, que en este caso, para el requisito del puesto 5 son 2 millones, para el puesto 4 son 4 millones, luego 6 millones, luego 8, y el primero tiene que acumular al menos 10 millones de volumen de trading. No se preocupen porque este es un número que se ve muy grande, pero realmente cuando utilizas apalancamiento no es tanto, ¿ok? De hecho, este concurso empezó hoy, ¿ok? Empezó ya. Y ya hay personas que están metiendo volúmenes de trading como que si tuvieran demasiado capital. Y conozco a varios traders que están participando y están haciendo operaciones con 5, 10, 15, 20 dólares. ¿Ok? Solo que están apalancándose bastante y eso acumulan bastante volumen. Porque les pongo un ejemplo. Una operación de $10 por 100x es como si ustedes estuviesen operando con 1000. ¿Ok? Entonces ustedes hacen 10 operaciones así y ya se meten en el segundo puesto, porque ya ahí tendrían $10,000 de volumen de trading. O sea, que les digo, con operaciones hasta de $10 te puedes meter entre los primeros. Lógicamente tienes que hacer muchas operaciones con altos apalancamientos para que logres hacerlo. ¿Ok? Este es finalmente la última sorpresa que les tenía. Les tenía dos para hoy, que una era la competencia, ¿ok? Que vale mucho la pena que participen porque es dinero gratis que ustedes van a poder sacar de acá simplemente por hacer trading, que es una actividad que ya hacemos. Y de paso también el tema del copy trading, que lo van a estar abriendo en tan solo unos días, y mi idea es que todos ustedes puedan participar, bien sea que quieran copiar a traders, ¿ok? Que vamos a estar teniendo varios traders de nuestra comunidad que se van a estar sumando porque lógicamente vale demasiado la pena. Está iniciando el copy trading, un exchange bastante grande que tiene muchísimos usuarios que quieren copiar a traders, y obviamente si nosotros nos colocamos como traders y tenemos grandes resultados, mucha gente nos va a terminar copiando, ¿ok? Y lógicamente si mucha gente nos copia y hacemos buenas operaciones, vamos a ganar mucho dinero. Así que es una oportunidad de oro para todas aquellas personas que hacen trading. Fíjense que ahorita subió un poquitico Bitcoin y así mismo lo hicieron también las meme coins que estamos operando. Fíjate que por ejemplo esta de Neiro, lo mismo que les decía ahorita, ya nos está dejando un 20% de ganancia. Allí efectivamente pudiésemos haber cobrado esa ganancia, ¿ok? Y colocado esa misma moneda un poquitico más abajo, con la intención de que efectivamente hagamos más operaciones y esas operaciones terminen dejando grandes resultados. También tengan en cuenta de que en estos pantallazos, ¿ok? Está saliendo de que BitFi ahorita mismo está teniendo recompensas de bienvenida de mucho dinero, ¿ok? Están dando mucho dinero a todas aquellas personas que se quieran sumar al intercambio de criptomonedas BitFi, así que les recomiendo el enlace abajo en la descripción, que se creen una cuenta porque se vienen grandes cosas en este exchange, no solamente por el tema del copy trading, sino también por las competencias que se van a estar viniendo muy pero que muy seguido. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.